Buenos días, buenos días, alumnos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver el avance del día de hoy sobre los tipos de comunicación formal, escritura académica y comunicación informal, escritura en las redes. Primeramente, se inicia desde la práctica. Vamos a hacer una actividad práctica para que ustedes recuerden un poco lo que es comunicación. Avanzamos ya un segundo trimestre de los elementos de la comunicación y queremos que ustedes recuerden todo lo aprendido en el segundo trimestre para reforzar el contenido y profundizarlo. Vamos a imaginarnos. No imaginarnos, quizás ustedes ya pasaron por un hecho así, en una situación donde una persona puede ser de su hogar, puede ser de su ámbito de amigos, puede ser de sus vecinos o puede ser entre su familia, con sus hermanos, les haya pasado un caso donde una persona no cumplió con lo que prometió y vamos a relatar ese hecho paso a paso. Ustedes por escrito me lo van a relatar. Y para que ustedes hagan inicio a ese relato, van a guiarse de las siguientes preguntas. ¿Cómo empezó la historia? ¿Quién es la persona que ha incumplido? ¿Cuáles son los antecedentes? O sea, antecedentes antes. ¿Qué sucedió antes del hecho, del compromiso? ¿De qué se trataba el compromiso que se realizó? ¿Cuáles son los motivos del incumplimiento? ¿Cómo reaccionaste al enterarte del hecho? ¿A qué conclusión se llegó? ¿Y qué aprendiste con el hecho relatado? Esas serían las preguntas para que ustedes puedan hacer su relato. Pueden hacerlo antes de empezar a hacer su mapa conceptual. Luego, vamos a ver el contenido, ya que ustedes saben que es comunicación. Ahora vamos a ver que la comunicación es la clave del éxito. Prácticamente en todos los aspectos de vida utilizamos la comunicación. Pero, ¿qué hace que esto sea así? Es muy importante tomar en cuenta conceptos que nos ayudarán a comprender las razones por las que la comunicación entre nosotros los individuos es fundamental. Primeramente, ustedes tienen que saber qué es comunicación, a qué se entiende. Cuando ustedes dialogan, conversan, dan a conocer su punto de vista, eso es comunicar. Al intercambio de mensajes entre dos o más personas de manera escrita, oral, gestual o mediante lenguaje de señas. Como ustedes saben, la comunicación se basa en varios ámbitos. Existen personas sordomudas que emplean para comunicarse el lenguaje de señas. También cuando vemos un orador o una persona mediante un público o una masa de gente, siempre va para complementar en su discurso, va a emplear los gestos. Ustedes cuando exponen hacen una comunicación oral y todo lo que es escrito es en su carpeta, cuando ustedes escriben una carta, hay una infinidad de ejemplos cuando ustedes se comunican por escrito. Hasta hoy en día, el WhatsApp es mediante escritura, como también ustedes pueden comunicarse mediante imágenes, como ustedes pueden ver los logotipos, los memes que hay, igual comunican. Esas son imágenes, ¿ya? Para que exista la comunicación, es necesario que el receptor del mensaje disponga de las habilidades necesarias para decodificarlo y posteriormente interpretarlo. ¿Cómo puede decodificar ese mensaje? Si ustedes tuviesen o conocieran una persona que solo utiliza el lenguaje de señas y ustedes no saben
emplearlo o no tienen conocimiento qué significa ese lenguaje de señas, ustedes no van a poder decodificar ese mensaje, ese código que utiliza ese tipo de personas. Si el receptor no conoce ese código, entonces no va a haber comunicación. Lo mismo ocurre con personas que son de otro país. Si ustedes hablan el español y otra persona habla el inglés o habla el portugués, y si ustedes no saben ese código que utiliza la otra persona, no va a haber comunicación porque ustedes no entienden lo que le están hablando. A eso se llama que es necesario que el receptor, el que va a recibir el mensaje, disponga el mismo código que la otra persona para que haya comunicación y pueda haber una perfecta interpretación al mensaje. Vamos a continuar con lo que son los tipos de comunicación. Podemos ver en este cuadro aquí que hay 4 tipos de comunicación. Una es la intrapersonal, luego está en naranja arriba, interpersonal, luego está en rosadito la grupal y la celeste es la comunicación masiva. Esos son los 4 tipos de comunicación. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos y esto quiero ver estas definiciones, estos conceptos en sus mapas conceptuales. Comunicación intrapersonal. ¿A qué se le llama? Es cuando esa persona habla consigo misma, cuando reflexiona, cuando toma conciencia del hecho. Por eso se dice intra significa dentro. Yo medito con mi persona, con mi ser. Eso es comunicación interpersonal. Está formada de comunicación. La persona es quien emite y recibe el mensaje. Tú mismo te preguntas y tú mismo te respondes en ese tipo de comunicación. La comunicación intrapersonal consiste en el análisis que una persona lleva delante de forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Si tú lees un mensaje de autosuperación, tú meditas sobre ese mensaje y tú haces un análisis propio comparativo, si estás haciendo lo correcto. Lo mismo hacemos cuando leemos la Biblia, hacemos un análisis de nuestra persona. Esa es la comunicación intrapersonal. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con su conciencia y reflexionan de la manera de la que actúan. La otra comunicación, la segunda, es la interpersonal. Esa es la que ya lo vivimos todos los días. Es el intercambio de mensajes entre personas, entre otras personas, fuera de mí, yo, fuera de mi interior, sería los mensajes que tengo con las personas que me rodean. Guarda estrecha relación con las normas sociales y culturales, porque esa comunicación que voy a tener con las personas que me rodean, yo tengo que adecuar mi comunicación de acuerdo a las normas sociales. No voy a hablar de la misma manera con una persona adulta que con una persona de mi misma edad, de mi misma tanda de edad. Voy a tener más tuteo con la persona que es de mi edad. Siempre con una persona mayor uno tiene más respeto, uno más cordial. Lo mismo pasa en el ámbito cultural. Si yo conozco una persona, ya sea un ingeniero, una persona que, que tiene conocimientos más amplios, yo voy a dirigirme con respeto. Me puedo dirigir ante mi directora, porque ella es una persona más estudiada que yo, y me dirijo con respeto. Si yo veo en un ámbito, yo preparo un discurso y me voy a hablar con un diputado, con un alcalde, mi norma de comunicación va a ser más respetuosa con las personas porque el ámbito es diferente y las normas sociales tenemos que guiarnos para que haya un buen intercambio de mensajes. Tengo que saber hasta el tono de cómo me voy a comunicar con esa persona. No va a ser lo mismo, es diferente, ¿ya? Esta definición destaca el hecho de que la comunicación interpersonal involucra a 2 o más personas que son interdependientes en algún grado
y que crean un vínculo único basado en los contextos sociales y culturales. Dentro de mi contexto social y cultural está los estudiantes, los profesores y la directora o el secretario, la portera. Ese es mi contexto social. Y si yo me comunico con ellos, tengo que saberme guiar por las normas sociales y culturales que existen. Siempre hay entre esas personas un vínculo enmarcado entre ellas para que haya la comunicación. Otro tipo de comunicación es la comunicación grupal. Es el tercer tipo de comunicación. Esto es cuando uno expone, habla, transmite información, porque el grupo necesita escuchar esa información. Transmites, puede ser emociones, ideas, pensamientos entre ese grupo de personas. Es uno de los tipos de comunicación interpersonal más importantes, ya que se da en contextos relativamente amplios y tiene un gran impacto sobre nuestro día a día, porque nosotros para ir a jugar una pelota, para saber cómo vamos a organizar algo, siempre lo hacemos de manera grupal y tenemos que adaptarnos a conversar no solamente con una persona o dos personas, sino que también a dialogar entre manera grupal y en conjunto, tener una idea en común y conversar y colocarnos de acuerdo. Eso sería la comunicación grupal. El cuarto tipo de comunicación es la comunicación masiva. La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único o comunicador y un receptor masivo o audiencia. ¿Se recuerdan para en octubre, cuando terminó en noviembre lo de lo que se reunieron todos los de Santa Cruz aquí en el segundo anillo de Cristo? Había una sola persona hablaba ahí en el Cristo y había una muchedumbre de gente, una cantidad de gente escuchando al, al, al orador que estaba ahí al frente. Eso es una comunicación masiva. Una persona habla a un conjunto eh, en masa de personas, ¿ya? Y hay un emisor que es la persona que va a hablar, el orador, y hay millones o un montón de personas que están escuchando ese mensaje. La comunicación masiva es porque es un gran grupo, es un grupo numeroso de personas. Esa es la diferencia con la comunicación grupal. Esta comunicación masiva es porque hay mayor cantidad de gente. Cumple simultáneamente este tipo de comunicación tres condiciones: ser masivo, o sea, que haya bastante gente, que sea amplio y heterogéneo, ¿ves? Que haya gente de todo tipo, de, 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 de todo tipo social, y tiene que ser anónimo, ¿ya? Esas son las tres condiciones para que se llame comunicación masiva. Vamos a continuar, pero antes de continuar vamos a leer el mensaje. Los hombres viven en comunidad en razón de las cosas que tienen en común, y la comunicación es el medio como poseen cosas en común. La comunicación es algo que tenemos que tener en común para que podamos saber interpretar el mensaje. Eso dice John Dewey. Ahora vamos a ver otro punto, que es la comunicación formal. Es la manera en que nos comunicamos con los demás. Toma en cuenta los niveles organizativos y jerárquicos de un grupo de personas o de una institución. Se da prevalencia a aspectos protocolares y formales, evitando la diversificación de interpretación de mensajes. La comunicación formal es un estilo comunicativo empleado generalmente en contextos profesionales e institucionales. Utiliza un lenguaje elaborado bajo una estructura lingüística, textual y semántica exigente. Los mensajes pueden ser escritos u orales y deben definirse con claridad qué canal se usará para transmitirlos de persona a persona. Esta comunicación tiene que ser una persona un poco más preparada para llevarlo a cabo, porque como dice aquí el concepto,
generalmente es en contextos donde la gente ya es profesional o te vas a dirigir ante una institución y tu lenguaje tiene que ser más elaborado, más estructurado, tiene que tener coherencia, cohesión, tiene que tener semántica para que las personas te escuchen y entiendas el mensaje que desees transmitir. Así que eso es comunicación formal. Siempre va a haber niveles jerárquicos, va a haber una persona que tiene mayor jerarquía y otra menor jerarquía. Hablamos de jerarquía cuando es el grado, un grado superior, ya sea en estudios, ya sea en conocimientos. Eso es cuando hablamos de jerarquía. Hay grados jerárquicos superiores, inferiores. Vamos a hablar las características de esta comunicación formal. Se centra en el mensaje que se transmite. Tienes que saber transmitir ese mensaje que quieres dar a conocer. Emplea un lenguaje elaborado, no es el lenguaje común y corriente con el coloquial que utilizas con tu amigo, con tu compañerito, con tu vecino. Este es un lenguaje más elaborado porque vas a dirigirte a un cierto tipo de profesionales y tienes que tener un lenguaje apropiado. También tiene una estructura formal. Tienes que escribir como un discurso y dentro de ese discurso tienes que emplear un lenguaje formal. Tiene un destinatario definido porque tienes un objetivo, estás persiguiendo un objetivo, un mensaje quieres transmitir mediante ese discurso, así que, o en esa mesa redonda que vas a realizar, tienes un mensaje y sabes a quién va dirigido ese mensaje. Quizás quieres presentarte a un alcalde y quieres pedir algo para tu barrio y ahí es donde tú ya sabes para quién va dirigido tu mensaje de tu discurso. Así que vamos a ver los tipos de comunicación formal que existen. El primero, la comunicación formal ascendente. El segundo, la comunicación formal descendente. El tercero, la comunicación formal horizontal. Esos serían los tres tipos de comunicación formal. Vamos a definir cada uno de ellos. La comunicación formal ascendente es una forma de transmisión del mensaje de forma jerárquica y con dirección de abajo hacia arriba. Algunos ejemplos de mensajes en esta modalidad son informes, solicitudes o quejas formuladas por una persona en la base de organización piramidal y dirigidas a una persona en la punta de la estructura. Cuando hablamos de organización piramidal, se supone que ustedes conocen las pirámides, ¿no ven? Las pirámides terminan en una punta y abajo es más ancho, es como un triángulo. Y cuando nos estamos dirigiendo a personas con una base piramidal es que hay una cabeza. Puede ser que yo quiero solicitar un trabajo a una empresa y se supone que me voy a dirigir hacia el gerente o la persona que contrata y va a haber una cabeza de la institución. Por eso es esta organización piramidal, va a haber una cabeza y abajo va a haber otras personas que también intervienen en esa empresa. Por eso tengo que solicitar de manera formal, puede ser de manera escrita o puede ser de manera verbal, mi solicitud de trabajo. Por eso ahí dice que esta modalidad es la comunicación formal ascendente porque va dirigido hacia una persona, hacia la cabeza de esa empresa. Ya, espero que hayan entendido con el ejemplo. Vamos a ver la comunicación formal descendente. Expresa el sentido contrario al anterior. Este modelo, el mensaje se transmite de forma vertical, de arriba hacia abajo. Es decir, son autoridades las que están transmitiendo el mensaje hacia los empleados, empleadas que tienen a su cargo. Los textos pueden ser instructivos, comunicativos, circulares u otros. Cuando ya el jefe se decidió, me mandaron muchos currículum y dentro de esos currículum había solicitudes de trabajo.
Ahora yo como jefe de la empresa tengo que escribir una carta a la persona que yo veo adecuada para el trabajo. Así que como jefe, voy a escribir una carta y le voy a dar la bienvenida a este campo empresarial llamado tal cosa. Esa es la comunicación formal descendente. El jefe escribe hacia el empleado. Ahora vamos a ver la comunicación formal horizontal. Ese sería el tercer tipo de comunicación. Cuando el mensaje se envía a otra persona del mismo nivel, es un caso de comunicación formal horizontal, puesto que el flujo de los mensajes es de ida y vuelta, aceptan la réplica. Ambas personas son del mismo nivel. Yo, digamos, soy un empleado de una institución y yo estoy en el ámbito de envases de una embotelladora y necesito comunicarme con el otro personal que es del llenado de las botellas. Hay un inconveniente dentro de esa fábrica, así que yo tengo que presentar una carta. El otro también es un empleado, pero se encarga de otro sector, así que yo presento una carta por escrito a esa otra persona para saber cuál es el problema, porque están llegando o las botellas en mal estado, o no sé, yo ahí puedo hacer mi queja, reclamo, lo que sea. Pero como ambos somos empleados, esa comunicación es formal horizontal. Ambos somos del mismo nivel, empleados, y nos estamos transmitiendo mensajes para saber qué está pasando dentro de nuestro ámbito laboral y mejorar. Ya, ahora vamos a ver otro punto, que es las debilidades que podemos encontrar en la comunicación formal. Como en cualquier otra forma de comunicación, se presentan las siguientes debilidades. Tiempo extenso de consolidación por la naturaleza del discurso y los términos. Al utilizar el mensaje entre el emisor y el receptor, se hace ilegible o confuso. Si es muy largo, ya sea tu discurso o ya sea tu carta por escrita, se va a hacer muy confusa el mensaje. Así que es preferible tratar de ser conciso en esos puntos. El distanciamiento o la impersonalidad. No existe un acercamiento entre el emisor y perceptor, lo que genera la omisión de algunas situaciones comunicativas complementarias. Sí o sí, si vamos a hacer una carta, una solicitud, una circular, es tanto de manera impersonal. Es mejor en la comunicación oral, verbal en ese momento, y si es por escrito, no hay ese acercamiento entre la persona que realiza el mensaje y la persona que la recibe el mensaje. Es un poco distanciado, ¿ya? Y otra debilidad de la comunicación formal, las confusiones que pueda haber. Por tratarse en general de una comunicación escrita, puede darse confusiones en el mensaje que se transmite o se recibe por el uso inadecuado de signos de puntuación, acentuación o redacción, coherencia y cohesión. Uno tiene que saber escribir bien y saber tratar de mandar bien el mensaje, porque puede haber alguna confusión en ese escrito. Ahora vamos a ver el otro punto, la escritura académica como comunicación formal. La escritura académica se refiere a todo escrito de carácter académico, como ser informes, instructivos, comunicados, proyectos, cartas de solicitud y otros. Todos estos escritos corresponden a una comunicación formal. Se sigue una estructura organizada y se emplea un lenguaje técnico formal. Luego vamos a ver dentro de la escritura académica formal, podemos ver la carta de solicitud. La carta de solicitud es un documento escrito que otorga al mensaje formalidad y credibilidad sobre algún pedido que realiza el remitente. En este documento, el emisor del mensaje expone sus intereses de manera concreta, puntual, formal y correcta. Es de uso frecuente en muchas situaciones e instancias. Por ejemplo, cuando una persona postula un puesto de trabajo, debe enviar una carta de solicitud a la institución. Cuando se requiere solicitar un permiso laboral, se debe enviar una carta de solicitud a la persona
de rango superior correspondiente para que me den ese permiso. Una carta de solicitud se estructura con las siguientes partes: encabezado, referencia, saludo, cuerpo o texto, despedida y se firma al final de la persona que está haciendo la carta. Sí o sí tiene que venir una firma. Eso sería lo que estipula o lo que tiene una carta, debe tener una carta de solicitud. Esos son los elementos. El quinto punto, comunicación informal. La comunicación informal se refiere al intercambio de información de manera no oficial, libre de formalidades organizativas. Nace de las relaciones familiares, comunicativas y sociales cotidianas. Es una comunicación espontánea, no planificada con antelación. Un ejemplo de este tipo de interacciones son las conversaciones que establecemos casi a diario con las personas. Nuestros ancestros no contaban con el sistema de comunicación formal. Las palabras tenían gran valor. Hablábamos un primer trimestre sobre cómo se difundían los conocimientos de manera verbal, ¿verdad? De manera oral. Y eso pasó en nuestros ancestros. Y todo lo que se hablaba tenía que ser veraz para que ellos se informen, tanto para la familia y para la comunidad. Los acuerdos que se establecían por medio de las palabras eran cumplidos sin mayor dificultad, porque ellos hacían valer su palabra. El compromiso estaba sellado por los principios Amasua, Amayuya y Amaqueya. Esos serían los principios. Pero con el pasar de los años, la influencia de las sociedades modernas y extranjeras hicieron que los principios de nuestros pueblos originarios pierdan significado y valor. Las personas, las familias y las comunidades han optado por utilizar otras formas de comunicación. Pueden ver ese cómic de Mafalda, leerlo e interpretarlo. Se van a dar cuenta de qué hablo. Ya. Ahora vamos a ver el sexto punto, que es la ética en la comunicación. Se refiere a la capacidad que tiene el humano de distinguir el bien y el mal en los procesos comunicativos, fundamentándose en la moral y el comportamiento humano. La comunicación ética expone sus mensajes, valores humanos, compasivos, solidarios y cooperativos. No contempla mensajes consumistas, egoístas, frívolos o superficiales. La comunicación basada en la ética nace de la intención de fortalecer los valores sociocomunitarios, como la verdad, la equidad, la justicia y la confianza. Y con ello generar actitudes positivas. Sí o sí se basaban antes en la ética y trataban de fortalecer todos los valores. Una comunicación ética se funda en el respeto al otro, que impide que el mensaje se tergiverse. Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías actuales, las redes sociales se convierten en medios donde las personas expresan su carencia de ética. Podemos ver en todos esos WhatsApp, por esos mensajes de Facebook, que algunas informaciones solamente sirven para dañar, para lastimar a la gente, para criticar a la gente y a veces publican mentiras. Eso pueden analizar ustedes por las redes sociales que existen bastante. Podemos ver aquí donde dice lectura. Solo quiero que lean este cuadro donde titula Deseos. Lean, entiendan el mensaje de este cuadro. Hasta aquí está en la página, empieza en la página 47 y termina el cuadro en la página 48. Cuando lo entiendan, el mensaje de este cuadro, van a responder las preguntas, las 4 preguntas que están ahí. Una vez que hayan comprendido esa lectura, responden las 4 preguntas. Eso me va a dar a entender a mí que ustedes han leído y han comprendido el mensaje de esa lectura. Luego vamos a ver sobre el séptimo punto. La escritura en las redes sociales como comunicación informal. Las redes sociales hoy en día utilizan ustedes bastante bien.
los jóvenes actuales han utilizado. Se han convertido en un medio de comunicación universal porque lo tenemos en todo, en todo el mundo. Sin embargo, por ser un medio de acceso libre, también se ha convertido en un medio informal, de poca credibilidad, sobre todo por la información espontánea e infundada que circula. No sabemos, como es anónimo, no sabemos quién lo ha publicado y a veces tergiversa mucha información. La escritura en las redes sociales carece de formalidad. Por diferentes situaciones hemos empezado a obviar las reglas gramaticales y textuales cuando escribimos mensajes en estas plataformas. En esta situación ha hecho que nuestra escritura pierda credibilidad. Si no lo hemos hecho hasta ahora, debemos de empezar a escribir con las características correspondientes y la formalidad necesaria en todos los medios que utilicemos para comunicarnos, sea WhatsApp, sea Facebook. Ustedes tienen que saber comunicarse de la manera correcta para que ustedes no tergiversen información. Eso es lo que es muy importante y valorativo en estos últimos tiempos que utilizamos bastante las redes sociales para comunicarnos o criticar o mandar un mensaje. Ahora vamos a ver las actividades. Responden de manera crítica, analítica y reflexiva a las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de nuestra vida es necesario establecer la comunicación formal? ¿Y por qué? Si me responden en tal situación, me tienen que justificar el por qué. La otra pregunta, ¿por qué son importantes la ética y el compromiso en nuestra vida? La tercera pregunta, ¿qué consecuencia puede ocasionar la inadecuada manipulación de la información? La cuarta pregunta, ¿cuál de los dos tipos de comunicación, estamos hablando de la formal e informal, debemos fortalecer para consolidar nuestro Estado plurinacional? Y tienen que argumentar entre 5 a 10 líneas cuál es la que mejor tenemos que consolidar para poder tener una buena comunicación. ¿Por qué incumplimos más los compromisos establecidos de manera informal que los compromisos que establecemos formalmente? Eso tienen que analizar y escribir. ¿Por qué pasa esas situaciones en esos casos? Y esta es una actividad evaluativa y espero que la hagan. Ustedes tienen que crear la carta de solicitud. Como ustedes saben, es una comunicación formal y se utiliza en la actualidad y utilizamos frecuentemente para pedir un permiso, puede ser una licencia. Ustedes tienen que saber escribir cartas de solicitud, ya sea para el colegio, para la universidad, para sindicatos o por cualquier tipo de organización. No ha perdido su valor este tipo de cartas. Así que al contrario, por motivos de incumplimiento de este tipo de compromisos escritos, va tomando mayor relevancia en nuestros días. Por eso vamos a aprender a escribir esta carta de solicitud. Tienen que hacer esta carta de solicitud. Vamos a guiarles paso por paso la próxima clase. Pero sí me van a hacer estas dos actividades donde dice elabora un graffiti que exprese temas sobre la lucha contra la violencia. El mensaje debe estar bien escrito, debe utilizar un lenguaje atractivo. Luego, escribe un mensaje a tu mejor amigo utilizando el lenguaje formal. Verifica que las oraciones estén correctamente escritas. Vamos a empezar a emplear el lenguaje formal y por eso les estoy pidiendo que hagan primero el graffiti y luego me escriben un mensaje a su mejor amigo utilizando pero lenguaje